Continuamos en Punto de Partida, segundo bloque. Vamos a seguir dialogando con Maximiliano Puyaro, diputado provincial por la Unión Cívica Radical, acerca del fenómeno del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Maximiliano, recién decíamos que existe hoy un proyecto presentado por parte del bloque de la Unión Cívica Radical relacionado al tema de la extinción del dominio. ¿Cómo se explica esta idea y en qué instancia está actualmente? Bueno, nosotros el año pasado, estudiando en profundidad el narcotráfico, vimos que los países que habían tenido este problema mucho antes que Argentina habían avanzado con una ley que se denomina extinción de dominio. En términos generales apunta a sacarle los bienes a los narcotraficantes, el dinero y los bienes, que no puedan justificar, por supuesto, que lo adquirieran con dinero ilícito. ¿Por qué esto fundamentalmente? Porque hay que ir sobre la economía del delito, sobre los dueños del negocio, y para esto y desestructurar la misma para que el negocio no se pueda avanzar rápidamente una vez que los mismos son encarcelados o muertos también. Claro. Porque lo que vemos es que muchas veces o lo siguen manejando su familia, o lo siguen manejando sus testaferros, o ellos mismos desde la cárcel siguen manejando el negocio narcocriminal, porque tienen el dinero para corromper a quien se quiera corromper y vender a quien se quiera vender, y continuar con este negocio y este flagelo que tanto golpea a la sociedad argentina y a la provincia de Santa Fe. En este sentido creemos central que el Estado pueda tener facultades, es decir, no solo llevar adelante acciones penales, que es meterlos presos, sino además llevar adelante acciones civiles. Las acciones civiles consisten fundamentalmente en que cuando un narcotraficante es procesado y es condenado en primera instancia... Tiene que haber un proceso y una condena. El proyecto que presentamos nosotros sí, el que presentó el senador Giustiniani solamente con el procesamiento alcanzaría para avanzar sobre la extinción de dominio, y Naciones Unidas recomienda eso. ¿Y esto por qué lo planteamos con esta claridad y creo que hay que avanzar? Porque entender que la única manera de frenar a estas organizaciones criminales es que el Estado pueda avanzar sobre los bienes de los mismos. Si el Estado no tiene la facultad de reinvertir la carga de la prueba y que sean ellos, los narcos o sus familiares o quienes pueden ser sus testaferros, que deban justificar que los bienes que tienen los adquirieron con dinero ilícito y demostrarle al Estado, esos bienes quedan para el Estado. Central es esto, absolutamente central, porque de esta manera desestructurar la economía del delito, desestructurar la economía criminal y no se pueden reconstruir rápidamente. Y tenemos ejemplos en la provincia de Santa Fe. Uno es el de la Quinta de Alvear, que ustedes recordarán, que Cuello, que cae preso y salen escuchas hace 4 o 5 meses desde la cárcel manejando el negocio narcocriminal y algunos búnkers. Y por otro lado, Delfín Zacarías, 4 años purga una condena en una penitenciaría federal por narcotráfico, sale y se compra 43 propiedades y 23 autos, y algunos de los mismos eran de alta gama. Eso es porque tienen muchísimo, pero muchísimos bienes, muchísimo, pero muchísimo dinero y muchísima, pero muchísima impunidad. Y el Estado argentino no avanzó en esta legislación de fondo porque la verdad que no tenía este problema tiempo atrás. Creo que esto es lo que tenemos que abordar rápidamente. Hablando del gobierno nacional y de la instancia federal, ¿no? Puntualmente, ¿cómo tiene que trabajar, cómo considera usted que tiene que trabajar la provincia, una provincia, con el Estado Nacional en este tema? Porque me imagino, nos imaginamos muchos, que una provincia sola no puede hacer mucho frente a un flagelo de tamaña dimensión, ¿no? Bueno, creo fundamental que el Estado federal, el Estado Nacional, tiene que presentarle a todas las provincias un plan integral de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, y que puedan coordinar las diferentes provincias con el Estado Nacional este plan de seguridad integral. ¿Por qué lo planteamos a esto? Porque siempre nos lo dijimos, no es un problema provincial, es un problema federal, es un problema internacional, que una provincia por sí misma no lo va a abordar nunca. Tal vez puede bajar los índices de impunidad si tiene una policía realmente preparada, que actúe acorde a derecho y que prevenga y reprime el delito, pero realmente no tiene las herramientas para pelear contra estas organizaciones, porque son organizaciones interprovinciales, y en esto el Estado federal nos tiene que presentar un proyecto, un plan que las provincias puedan adherir. Y esto también queremos hacer referencia. Si el Estado Nacional controlaría las fronteras, controlaría las rutas, controlaría los precursores químicos y controlaría los puertos y los aeropuertos, no existiría la impunidad y el consumo que existe en la República Argentina y la venta de estupefacientes,
pero tampoco Argentina sería el tercer país exportador de cocaína del mundo, como hoy está situado en estudios que hizo Naciones Unidas. Entonces digo, comencemos a discutir en profundidad y la dimensión que tiene el narcotráfico en nuestra región y en nuestro país. Hablando un poco de esa dimensión, me parece que excede, recién lo charlábamos fuera de cámara, ¿no? Este tema del narcotráfico, excede puntualmente la potestad, las posibilidades de actuación que puede tener el sistema penal para resolver esta problemática. Estoy pensando en, por ejemplo, las franjas de sectores más humildes de las ciudades donde los dealers y donde los narcotraficantes están ofreciéndole dinero a la gente que no tiene una salida laboral, no tiene posibilidades de acceder a un trabajo, ¿no? No sé qué visión tiene usted, pero me parece que generalmente se aborda la problemática del narcotráfico únicamente desde el sistema penal, como si eso resolviera todo. No, absolutamente. El Estado no solo puede abordar esta cuestión desde la represión, sino que tiene que abordarlo fundamentalmente desde la contención y desde la concientización. De la contención, empezando a aplicar políticas públicas de integración y de inclusión que le devuelvan los sueños a la sociedad fundamentalmente. Y creemos que hay que hacer muchísimo, pero muchísimo eje en la educación y muchísimo, pero muchísimo eje en políticas deportivas que incluyan, que le den sueños, que le den ilusiones, que le den expectativas, que los motiven fundamentalmente a los más jóvenes, que son quienes caen víctimas o de organizaciones narcocriminales o de consumo de estupefacientes que después entran en una red a la cual no pueden salir. Es fundamental que el Estado empiece a pensar estas cuestiones y que empiece a pensar en políticas en serio y políticas inclusivas en serio. Políticas de vivienda, políticas de trabajo, de primer empleo, políticas de cultura, por supuesto políticas de educación, donde la educación pueda volver a ser lo que era, ese espacio que a vos te generaba la expectativa de ser alguien importante en la vida o que ibas a hacer cosas importantes, no que ibas a tener plata. Solamente, bueno, creo que tiene que ver con esa idea de movilidad social ascendente, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con una crisis de valores que también tiene la República Argentina. Y el otro día hablaba con un sociólogo y nos decía, hoy la educación no tiene tanto valor, no tiene tanto valor simbólico en la sociedad. Decía, porque indudablemente vos le preguntás a un pibe, le preguntabas hace 20 años atrás a una generación, o a nosotros cuando éramos pibes, y nosotros queríamos ser o buenos estudiantes o buenos deportistas, para ser alguien tal vez importante o que haga cosas importantes en la vida, pero no nos motivaba tanto el dinero, sí el rol social o el capital social, como dicen los estructural funcionalistas. Hoy vos le preguntás a un pibe de un barrio humilde, o tal vez no de un barrio humilde, a un pibe, y te contesta que quiere tener plata, probablemente, o la mayoría de las respuestas apuntan a eso, que quieren tener plata, como si la plata fuera el sinónimo de éxito y de felicidad. Esa crisis de valores, indudablemente, creo que la educación puede calar y puede recomponerla muchísimo, donde lo importante no sea el dinero solamente, o el poder no te lo dé solo el dinero, sino que te lo den la acción que vos tengas ante la sociedad. Para eso es fundamental la educación y el deporte. Diputado, ¿considera que la clase política, por lo menos acá en el plano local, está tomando conciencia real de lo que significa esta problemática? Sí, creo que sí, que muchísimos sí lo están haciendo realmente y que trabajan mancomunadamente para resolver esto, desde su lugar y desde sus miradas. Creo que la dirigencia nacional no, para serte absolutamente honesto. Creo que hay muchas ganas de sacarse ventaja con esto y la verdad que es muy malo eso. Pero también creo que dentro de unos años o dentro de unos meses tal vez, la sociedad va a empezar a ver que toda la política se define verbalmente en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra las mafias, pero que muy pocos vamos a ser quienes demostremos que vamos a pelear en serio contra las mafias y otros se van a quedar en el discurso solamente. Le pido síntesis, y hablando de coyuntura, ¿cómo interpreta la intervención de la Gendarmería reciente en la ciudad de Rosario? Muy importante, lo veníamos pidiendo desde hacía muchísimo tiempo. Una ciudad de las dimensiones que tiene la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, es inabordable con una sola fuerza de seguridad por los niveles de conflicto y de dispersión y de dificultad que tiene. Por eso es fundamental la presencia de prefectura y de gendarmería en la ciudad de Rosario, trabajando para prevenir y disuadir el delito, y en la ciudad de Santa Fe, como aparentemente
en poco tiempo van a venir aquí o ya están por venir, por lo que decían algunos referentes políticos cercanos al gobierno nacional. Ahora, si creemos que Gendarmería vino a resolver el conflicto del narcotráfico, creo que estamos muy lejos de que eso sea así, porque solamente se llevaron acciones directas sobre 67 búnkers y sobre ninguna oficina de lavado de dinero o de financistas o de dueños del negocio en la ciudad de Rosario. Creo que a eso es lo que tenemos que apuntar como Estado, o empezar a mirar y empezar a transitar ese camino. Cuando el Estado comprenda que al narcotráfico lo combate a través de la inteligencia del Estado y no solo de la represión, vamos a darle golpes muy certeros. Por eso es central que la política no solo hable de narcotráfico, sino que empiece a actuar en la pelea contra las mafias. Diputado Puyaro, muchísimas gracias por acceder a este reportaje. Muchísimas, pero muchísimas gracias a usted. Continuamos después de la pausa en Punto de Partida.